Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer al escritor belga Antoine Bouters, que es un escritor joven nacido en Lieja en 1981. Él estudió filosofía en la Universidad Libre de Bruselas y una vez terminada su carrera se dedicó a la enseñanza tanto de filosofía como de idioma francés. Escribe en lengua francesa y su primera publicación es un poemario de 2008 titulado en francés Huesos. En total tiene cerca de una docena de libros ya publicados, entre poesía, alguna que otra novela y también algunos libros con cierto tono híbrido entre el relato corto o la novela fragmentaria. Uno de ellos es este que tengo yo en mis manos, El Museo de las Contradicciones, que viene con el sello de haber ganado el premio Goncourt, tal vez uno de los más importantes en lengua francesa, en el año 2022. Aquí en España lo tradujo y lo publicó Demi-Page, la editorial Demi-Page, que también había publicado previamente una de sus novelas, Mahmoud o El Señor de las Aguas. Es un libro bastante extraño que consta de una serie de relatos, todos con un tono discursivo y que se titulan Discurso de, etcétera, etcétera, y que también se pueden leer en su conjunto como si formara una novela, pero bastante extraña como novela. Yo lo he leído como un libro de relatos y bueno, me pareció muy interesante compartirlo con vosotros en el canal. Así que os quiero leer el titulado Discurso de la secuoya gigante. Teníamos problemas de orientación, doctor Vandenhut. Para nosotros, derecha e izquierda siempre han sido conceptos abstractos. Por eso nos mantuvieron un año más en la guardería, 4 en lugar de 3, doctor. El precio de ser retrasado. Al cabo de varias baterías de pruebas para comprobar que no nos faltaba ningún tornillo, nos permitieron pulular alegremente en fila india por patios de recreo, por vestuarios de fútbol, por campamentos de exploradores, por parques de atracciones y por siniestros bancos de iglesia dejadas de la mano de Dios, donde pudimos sentir el aburrimiento en todas sus inconmensurables formas. Éramos niños como los demás, doctor. Niños torpes, sí, pero aptos para la vida en sociedad. Con el tiempo pasaríamos otras pruebas, conseguiríamos tal o cual diploma, rellenaríamos 1000 formularios, solicitaríamos sellar innumerables certificados que jamás hemos sabido lo que significaban, con tanto éxito que a los 21 años y privados de lo básico, todo, dormíamos en jaulas para cobayas donde los científicos como usted se dedicaban a estudiarnos por 17 euros la noche. Está claro que ellos ganaban más, doctor. En paralelo, los días de descanso tomamos la costumbre de hacer cantar al gallito de nuestros despertadores a las 4 o a las 5 de la mañana para recorrer esas infaustas oficinas en las que el señor Subsidio nos exigía presentarnos con los resultados y sobre todo con las pruebas de nuestra búsqueda. Ya sabe, doctor, el currículum y las cartas de motivación. Esos días, pues, nos zampábamos los restos de pizza con doble de éxtasis del fin de semana, y una ducha rápida y 8 paradas de cercanías después, con nuestro primer Red Bull en el cuerpo, partíamos a la conquista de esas entrevistas que en teoría nos abrirían las puertas del glorioso mundo del trabajo. Ya no queríamos oír hablar ni de jaulas para cobayas ni de medicamentos experimentales. Teníamos 27 años y nos desesperaba el rechazo, pero pasábamos página en cuanto se pronunciaba la sentencia, siempre negativa, más motivados que nunca. La juventud, doctor, flexible como un junco e inmune al desaliento. Queríamos aprender a ser hombres, el único oficio que nos interesaba. Y para ello compatibilizábamos los cursillos de formación, como decía el señor Subsidio, con la mendicidad sin que nadie se enterase, ni nuestra familia ni nuestros amigos. Estábamos cargados de buenas intenciones y hacíamos todo lo posible para ganarnos los favores de un mundo que no nos quería y al que usted perdone, doctor, siempre hemos tenido la impresión de haber sido arrojados como perros. Hasta que un día, por fin, una voz atendió nuestra llamada. Pasad, veo luz en vuestros ojos, nos dijo, y al segundo ya estábamos del otro lado. Llevábamos la insignia rosa de los trabajadores pegada a la camisa y no podíamos evitar presumir. Por primera vez podíamos beber cerveza de la buena, comer hamburguesas de las buenas y descansar. Todo iba a mejor. Y sin embargo, por costumbre, por nostalgia, o tal vez porque la desgracia siempre vuelve, seguíamos vistiendo las mismas marcas de adolescentes muertos de hambre. ¿Por qué cambiar? Teníamos 29 años y cada mañana acudíamos como zombis a vaciar sacos de escayola a alguna obra, a construir torres de piedra y metal, a fabricar coches deportivos con motores nunca vistos. Éramos peones, sí, el último eslabón de la cadena, y todo el mundo nos gritaba.
Trabajábamos a destajo y seguíamos en la miseria. Menos que antes y menos que otros, pero de pobres no nos sacaba nadie. Hasta que comprendimos que la miseria también es circular, siempre vuelve, y que no habíamos logrado nada. El señor Subsidio ya podía decir misa. Trabajar trabajábamos, doctor, pero de la felicidad ni rastro. La felicidad era una pelota de goma que nos habían lanzado a lo lejos de pequeños para amaestrarnos y que no había forma de encontrar, hiciéramos lo que hiciéramos y por mucho que nos dejáramos la piel. Peor aún, se alejaba con cada día que pasaba sin que nos diéramos cuenta, como si no estuviéramos ahí, como si durmiéramos. Así que decidimos ahorrar fuerzas y el trabajo de unas horas se alargaba a días. Luego nos casamos, buena época. Tuvimos unos hijos maravillosos, Jasper, Ronnie, Zaida, Ashley y Marie-Thérèse. Y aún así bebíamos cada vez más para aplacar el sufrimiento, hasta que nuestra barriga empezó a parecerse a la de nuestros padres, un tonel en toda regla. Entonces comprendimos que la desgracia es mucho más circular que la felicidad. Tomábamos pastillas para aguantar, para dormir, pastillas para mantener la fe, para mantenernos despiertos, para la erección. Nos habíamos extraviado, doctor. Lo único que llevábamos dentro era la incertidumbre del tiempo que balbuceaba en nosotros. Por las noches se anudaba a nuestro aliento. Nos tomábamos otras 7 u 8 latas de cerveza y subíamos a acostarnos, menos preocupados por conciliar el sueño que por encontrar al fin el modo de no despertar. Hasta que un buen día, camino de cumplir los 34, Jesús, cómo pasa el tiempo, la cadena del montacargas de aquella obra donde nos echábamos a perder se enganchó en un árbol. Eso es, aquella obra gigantesca junto a la estación. De modo que trepamos al árbol para soltar la cadena, un señor árbol, doctor, robusto, recto y acogedor. Y desde su copa vimos las cosas de otro color. Desenganchamos la cadena. El motor del montacargas reanudó su marcha y junto con él la obra. Pero para nosotros, encaramados al paraíso y con los ojos clavados en las manos que acababan de desanudar la cadena, el mundo entero cobró un nuevo aspecto. Nuestras obras y nuestra maquinaria, los 1001 proyectos que nuestras manos habían contribuido a levantar del suelo, todos los obstáculos que habíamos superado para llegar allí, a aquel nivel de perfeccionamiento que suponía la insignia rosa del trabajador, todo nos pareció indigno, inicuo. Llegó el final de la jornada. Los compañeros se marcharon y terminaron por olvidarse de nosotros. Cayó la noche, y con la mente puesta en el varón rampante de Calvino que tanto gustaba a nuestros profesores, se nos ocurrió que el gran error consiste en dejarse ver, que lo mejor es no hacer acto de presencia, doctor Vandenhut, sean cuales sean las circunstancias. Dejar de correr de un lado a otro, dejar de agitar esa marioneta rabiosa en la que nos hemos convertido. Comprender, sentir, la falta de lógica de un mundo que funciona sin respiro. Allí estábamos nosotros, contemplando el mundo desde el único lugar en que nuestros problemas de orientación no importaban. Y a la mañana siguiente bajamos a hurtadillas, franqueamos la alambrada de espinos sin que nadie nos viera, evitamos los controles, los quads camuflados de la policía policial, recorrimos las autopistas donde todo ruge y zumba, y tras recoger a nuestras esposas y a nuestros hijos, caminamos por tierras nebulosas, entre desprendimientos y grietas, como en aquella película de Gus Van Sant cuyo título hemos olvidado. Y trepamos a esta secuoya gigante desde la que hablamos con usted. No se esfuerce, no pensamos bajar. No hay nada mejor que jugar al escondite entre sus ramas mientras esperamos a que anochezca. Nuestros hijos, les contamos historias de vaya usted a saber dónde, a no ser, doctor, que algunas de ellas las hayamos vivido en nuestras propias carnes, que algún día hayamos sido felices, que la alegría haya sido algún día parte de nosotros. ¿Qué historias les contamos? Todas las historias sanan, doctor, todas cicatrizan y se las contamos sean como sean. La historia de esa anciana de pelo morado que desgaja naranjas de montaña y se las come con un trozo de pan untado de margarina en una casa que tiembla por todas partes. La del octogenario que no hace otra cosa que tejer camisillas de bebé mientras ve su serie favorita. La del hombre que se baña con los ojos cerrados para sentir mejor el calor del agua. La de las niñas ataviadas con sombreros de paja en pueblos perdidos de alguna montaña perdida, que sonríen con la mirada clavada en el sol y se imaginan en otra parte, en Sicilia, en Cerdeña, sin más. La de la barca de madera que surca el tiempo. La del tipo que se salpica los zapatos al hacer pis y suelta improperios. La del crío al que se le cae el helado de frambuesa a un riachuelo por el que se deslizan los barquitos blancos que ha fabricado con su padre. La del muro cubierto de plantas silvestres. La del verano que se acaba.
la del tío artista que tiene una huerta sembrada de botellas de sidra, la del sueño eterno de las antiguas cajas de juguetes cuya llave ha desaparecido, la de los ataques de asma de esos niños que nunca habrían debido seguir la senda de los vivos, doctor, pero que aún así lo han hecho, pese a sus problemas de orientación. Este es el relato Discurso de la secuoya gigante de Antoine Wouters. Espero que os haya gustado.